Buenas tardes, comenzamos la semana y vamos a explicar ahora el Imperio Bizantino. Si os acordáis, el Imperio Bizantino era esa parte del Imperio Romano que se había dividido con la caída del imperio y se había quedado en la parte del este del Mediterráneo, en la parte que vemos nosotros en nuestro libro en rosa. Hoy serían parte de los Balcanes, Grecia, la zona de Turquía, la zona de Israel, parte de Egipto y norte de África. El resto, lo que sería ya, sería la caída del Imperio Romano, la parte de Italia, sur de Francia, parte también del norte de África y, como ya hemos visto, la península ibérica. Esa parte del Imperio Bizantino, que es como se va a llamar a partir de ahora, pues va a tener unas características principales. Esto va a suceder alrededor del año 330, cuando el emperador Constantino funda la ciudad de Constantinopla. A día de hoy es Estambul. Eso está en el estrecho del Bósforo. El estrecho del Bósforo, fijaros dónde está. Si nos acercamos, eso es el estrecho del Bósforo. Ahí va, sobre una antigua colonia llamada Bizancio, pues va a empezar este imperio bizantino. Será el emperador Teodosio cuando divida el imperio romano. Una parte se la dejará a un hijo y la otra se la dejará al otro hijo. Vamos, como ocurre en todas las familias cuando muere alguien, que la herencia se tiene que dividir. En el siglo V, es decir, alrededor del año 600, después del nacimiento de Jesús, esto ya se produce de una manera mucho más potente. El Imperio Romano ha perdido fuerza, los pueblos del norte han empezado a entrar al resto de Europa y esos pueblos van a asentarse en lo que era el Imperio Romano. Mientras que aquí pues se van a mantener fuertes y van a seguir utilizando el latín, van a seguir utilizando pues, algunas leyes romanas, algunos códigos romanos, en fin, va a seguir la cosa más o menos parecida. El Imperio Bizantino va a ocupar, como hemos visto, las islas de Grecia, los Balcanes, que hoy es Croacia, hoy es Montenegro, hoy es Albania, Bosnia-Herzegovina, ese tipo de países. Luego Asia Menor, que es la parte asiática que tenemos nosotros más cerca, Siria, Palestina y parte de Egipto, no todo. Un emperador famoso que van a tener va a ser Justiniano. Y si pasamos las hojas de nuestro libro, nos va a aparecer aquí en un mosaico, el mosaico de Justiniano. Lo tenemos aquí con su corona, ataviado con su túnica y toda la corte que lo acompañaba, su séquito. Esto es un mosaico, acordaros que los mosaicos son esa decoración romana que se hace a base de piedrecitas pequeñas. Él tenía una esposa, Teodora, también la tenemos en el libro, en la página 76. Igual, ahí con sus joyas, su corona y luego pues todo el séquito que acompañaba a la emperatriz Teodora. Con él, el imperio va a alcanzar su máximo esplendor y su máxima extensión. Va a ocupar pues, parte de los pueblos de la península itálica. Incluso al sur de la península ibérica vamos a tener también el imperio bizantino, pero va a ser muy poco tiempo. La capital va a ser Rávena, que va a estar en Italia. ¿Conseguís verla? A ver si buscáis Rávena por ahí. Deberes para casa. Ahí van a hacer edificios emblemáticos como es la iglesia de San Vital y San Apolinar. También van a construir la mayor iglesia de ese tiempo. Va a ser Santa Sofía. Santa Sofía, fijaros que parece una mezquita. A día de hoy es una mezquita, pero en su origen fue una iglesia cristiana ortodoxa. Es parecido al cristianismo actual con alguna pequeña diferencia. Fijaros los pináculos, esas cúpulas que tiene, es inmensa, es de las más grandes de la época. Los bizantinos van a sufrir también invasiones, como los búlgaros o los eslavos. Mantuvieron muchas luchas con los persas, que era la gente que venía de Persia, pues de esta zona, de la parte de Arabia. Los árabes también aprovecharon que la cosa estaba regular y se adentraron intentando conquistar cuando Mahoma llega a
a su máximo esplendor cuando Mahoma recibe el anuncio de que él va a ser el último profeta, pero eso hablaremos más tarde. Los turcos también se van a meter en el Imperio Bizantino. Y luego, ¿cómo es la civilización? Pues ellos van a heredar cosas de los romanos y cosas también de los griegos, puesto que les pilla pues bastante cerquita. Por ejemplo, el tema del lenguaje o el tema del arte también lo van a heredar. En cuanto al nombre que reciben esos emperadores bizantinos, van a ser Basileus, un nombre raro, pero es el que ellos utilizan. El imperio era grande, se organiza en provincias, ellos las llamaban temas y estaban dirigidas por los estrategas, que eran pues una especie de jefes de esas provincias. La lengua griega, por la zona en la que están, pues se va a imponer. Mucha gente pues no hablaba latín, hablaba griego, así que era más fácil adaptarse al griego. El emperador manda hacer un código de derecho, es decir, las leyes del Imperio Bizantino. A ese código se va a llamar Código Justiniano. Original, muy poco, puesto que recibe el nombre suyo, el nombre del emperador que lo construye. Y luego también ellos construyen muchas obras públicas, como puede ser puentes, calzadas. Calzadas son carreteras, palacios suntuosos e iglesias. La civilización de los bizantinos pues era cristiana, pero una cristiandad un poco diferente. Se les llama ortodoxos. Entre ellos, entre esos cristianos católicos y los cristianos ortodoxos va a haber una disputa iconoclasta. El icono, como vemos aquí, es un ídolo, una pintura o una escultura que representa a Jesucristo, a la Virgen María, a Dios. Había mucha gente que le rezaba pues, a esas tablillas de madera o a esas figurillas de barro, cuando ahí en realidad Dios no estaba. Dios estaba en el sagrario, Dios estaba en el momento de la misa cuando la hostia se consagra, con lo cual la gente dejaba de ir a misa, dejaba de ir al sagrario para irse pues delante de esas tablillas. Eso provoca una discusión. Los papas de ese momento, los patriarcas, deciden que eso no puede seguir así, que hay que decirle a la gente que no hay que adorar a los ídolos, que eso no es Dios, que eso es simplemente una ayuda. Con lo cual se produce una división. Los cristianos católicos dicen que sí, que esos ídolos sirven para ayudar, que la gente tiene que saber que ahí no está Dios presente, que está en el sagrario dentro de la iglesia, pero que si sirven para ayudarle, bienvenidos sean. Los ortodoxos dicen que ni hablar, que todas las representaciones de Dios hay que quitarlas. Por eso se divide la religión cristiana en ortodoxos y católicos. Luego vendrán más adelante más divisiones, como por ejemplo los protestantes evangelistas, luteranos o calvinistas, pero de eso hablaremos más adelante. Otra de las cosas que va a suceder va a ser que el Papa de Constantinopla pues va a tener el respaldo del emperador. Ese patriarca va a ser también el jefe de la Iglesia Católica Ortodoxa. Se les van a llamar, en vez de papa, patriarca. Así se llaman a los jefes de la Iglesia Ortodoxa, patriarca. Eso produce también un cisma. Un cisma es una división. En este caso se dividen las dos iglesias, la iglesia de Oriente y la de Occidente. La de Oriente sigue a los patriarcas y se va a llamar cristianos ortodoxos, y la de Occidente van a ser cristianos católicos y van a seguir al Papa de Roma, tal y como continúan hasta la actualidad. Van a tener también un alfabeto diferente. Van a tener un alfabeto cirílico. Los alfabetos cirílicos a día de hoy son los que tienen, por ejemplo, en Rusia o en algunos países eslavos. En cuanto al arte bizantino, ellos se centraron mucho en la construcción de iglesias. Son muy religiosos y eso va a ser importante para ellos, ese tipo de construcción. Se van a centrar mucho en las cúpulas, que es lo que sobresale redondo encima de la iglesia. Y una de las más llamativas, ya hemos dicho, Santa Sofía, pero otras van a ser San Vital de Rávena, que es de los que hemos visto estos mosaicos, porque las iglesias se decoraban sobre todo en las paredes con mosaicos con representaciones de la Biblia o de algunos personajes importantes en la historia del Imperio Bizantino. Los mosaicos estaban hechos con teselas, esos cuadrados pequeños hechos de cerámica, de vidrio, de piedra, y a esa técnica se le llama musivaria,
Los iconos también son importantes en este momento, hasta que se destruyen van a estar decorando esa iglesia. Se hacían normalmente pinturas sobre tabla de madera con fondos dorados. Con esto terminamos la explicación del Imperio Bizantino. Para casa, si no lo hemos hecho, aunque yo creo recordar que sí, vamos a hacer el ejercicio 5 y 6 de la página 57. Lo siguiente que veremos será ya Arabia, el Islam, pero eso lo dejamos para el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!